mucho más, ¿no? Porque hablo ¿Cuando de son las como canciones. cantantes? Cuando son cantantes hablo de las canciones y esto. Pero me gustaba hacerlo así. La verdad es que me gustaba hacer. Primera pregunta necesaria. ¿Puedo tutearte? Claro. Bueno, Sí, claro. Y si me decís Cristina, mejor todavía. bueno, con mucho gusto. Yo no te voy a tutear. ¿Ah, no? No, te voy a decir Rosín. Pero... ¿O crees que te diga Gerardo? No, es lo que quieras, pero si tuteamos, Dale. tuteamos los dos. Dale. Bueno, acaba de salir la noticia esta de pedido de detención a debido. En un ratito te quiero preguntar por ese asunto. Ah, podés preguntarme ahora ya. ¿Querés hablar de eso ahora? Hablamos de eso ahora. Y es el Día de la Lealtad. Y Comodoro Pi trabaja de estajo. Hoy es el Día de la Lealtad para varios, para los peronistas. Es un Día de la Lealtad y bueno, para Comodoro Pi es otro Día de la Lealtad y también trabajan a destajo. Parte del cronograma electoral, claramente. Casi una pena porque, más allá de que la justicia investigue y demás, esta seguidilla que comenzó con la apertura de campaña en realidad fue el lunes pasado. La apertura de campaña fue cuando Bonadío me citó a indagatoria por el memorándum de entendimiento para el esclarecimiento de la AMIA. Y ayer nosotros hicimos el acto central de campaña en Racing, en vísperas del 17 de octubre. Bueno, y hoy cambiemos a hacer el acto central de campaña, que es esto, y que, bueno, que puede también darnos algunos otros actos de campaña de acá al jueves, ¿no? Pero es más que evidente que hay un cronograma judicial que va totalmente acoplado con el judicial. Y esto no es minimizar nada ni nada, pero yo creo que además no les hace bien tampoco a ellos, porque no creo que la gente pueda creer esta coincidencia de a 2 días de las elecciones o 2 semanas antes citar a la principal candidata de la oposición, que todo sucede en 2 semanas. Me parece que no les ayuda a nadie. Pero bueno, no importa, ya está. Tampoco vale la pena que estemos sobre esto, porque, a ver, cierra la campaña de una elección parlamentaria este jueves, el domingo hay elecciones, yo soy la candidata principal de la lista principal de la oposición. Están pasando muchas cosas en el país. Hoy, si bien la tapa de La Nación es con otra denuncia sobre mí, me preocupa más la tapa de BAE, por ejemplo, de los diarios, vos que sos de gráfica. Hoy la tapa de BAE presentan un gráfico global y la Argentina en el año 2017 contrajo el 20% de endeudamiento de todo el mundo. A propósito. Entonces creo que tenemos que hablar de las cosas que realmente están impactando en la vida de la gente y van a impactar mucho más, Gerardo. Ah, mira, te dije Gerardo. Sí, está muy bien. Sin embargo, a mí me interesa hablar también de los tiempos de la justicia dentro de un ratito, pero no me gustaría... Del Poder Judicial, digo. Sí, del Poder Judicial, de los jueces federales, pero cuando respondés sobre los tiempos de la justicia, cuando se te plantea una noticia como la del pedido de detención a debido, que después podemos hablar de los tiempos, de la oportunidad, si es electoral o no es electoral, ¿no te parece que de alguna manera seguís sin opinar sobre la cuestión de fondo, y es el hecho de que uno de los ministros más poderosos que trabajaron con vos tiene muchas causas de producción, con una parva así de pruebas? El caso este de Río Turbo es porque desaparecieron 260 palos, o por lo menos eso es lo que dice el expediente. Te puedo enumerar todo, pero la cuestión de fondo, ¿no merece un comentario de tu parte sobre cómo fue el manejo de debido a la hora de administrar la obra pública? Mira, el comentario te lo podría decir que nosotros hemos pedido en la Cámara de Diputados una comisión revisora del Parlamento de toda la obra pública y el oficialismo se ha negado terminantemente. Y cuando vos comenzás a ver quiénes son las contratistas del Estado, te encontrás con que las principales empresas o son de amigos del presidente, o eran del presidente, o son de empresarios que apoyan al presidente, con lo cual nosotros pedimos, Gerardo, una comisión revisora de la totalidad de la obra pública. ¿Por qué te parece que no nos la dieron? ¿No te parece que sería muy interesante que el Parlamento conformara una bicameral de investigación y pudiera ver la totalidad de la obra pública, desde el primer contratista de la obra pública hasta la última? Me parece que eso sería mucho más... ¿No te llama la atención que el oficialismo, si sostiene
que hubo tanto desastre en la obra pública, no quiere investigar toda la obra pública? ¿No te llama la atención que, por ejemplo, ya seguramente me lo vas a sacar, que, por ejemplo, López haya o vivía en una casa? Mira, esto yo no lo sabía. Esto me enteré por los diarios, que López vivía en una casa que es de un empresario de la construcción, Farallón Gutiérrez. ¿Sabés de quién es aportante Gutiérrez? De Aportante Cambiemos. de la campaña. De Cambiemos. ¿Sabés con quién tiene fotos Gutiérrez? Con Michetti, porque además de aportar a Cambiemos, Gutiérrez, el dueño de la casa donde vivía López, aporta a la Fundación Suma de la vicepresidenta Michetti. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que yo no me haya enterado que el secretario de Obras Públicas de mi gobierno vivía en una casa de un contratista de obra pública? ¿Cómo puede ser que ningún periodista de investigación, de los que hay tantos en Argentina, que por ahí estaban viendo cómo era mi casa, cómo la había comprado, no se enteraron nunca de que el secretario de Obras Públicas vivía, por ejemplo, en la casa de un empresario de la construcción, que además también aparece ahora comprometido con el municipio de Pilar y los narcos? Con Ducotec, una investigación que hizo Rolando Graña sobre esto. Entonces, porque si yo me hubiera enterado que mi secretario de Obras Públicas, por ejemplo, vivía en una casa de un empresario de la construcción, seguramente le hubiera pedido la renuncia. Ahora, ¿por qué no me enteré? ¿Por qué ningún periodista se enteró de esto de Gutiérrez, que era aparentemente el testaferro de López, porque la casa, todo el mundo dice que era de López? Entonces, yo creo que todo esto de la investigación, y que está muy bien que se investigue la corrupción, pero me parece que hay una utilización política y un ocultamiento, porque cada vez que vas a fondo en una investigación sobre corrupción en materia de obra pública, contratos o patria contratista, aparecen los amigos del gobierno. Yo le decía el otro día a un colega tuyo, qué extraño que no se haya podido identificar la procedencia de 9 millones de dólares termosellados. ¿Cómo que no se pudo identificar ningún? ¿Cómo es que ningún juez tomó el teléfono de ese exfuncionario para ver con quién había hablado los días previos, los últimos 6 meses? O es más, ¿cómo era su red de comunicación cuando era funcionario? Vos fíjate que cuando fue el escándalo de los sobornos en el Senado, el juez avanzó mucho en la investigación siguiendo la ruta de los teléfonos, de cómo se habían conectado. Además es una cosa muy común en las investigaciones. Por eso te digo que hay una utilización política sesgada totalmente, y cada vez que uno aprieta mucho e investiga un poquito más, aparecen ellos.